implementa esto en los procesos industriales. Y cada vez entendido el proceso que vamos a ver, que es la reducción de estaño, ¿no? Ahora, en este proceso, como para iniciar la explicación, es un proceso cerrado. Quiere decir que en este proceso que es cerrado, el ambiente el sistema no tiene interacción con el medio ambiente, por lo tanto, no hay una variación entre materia ni energía. La materia se mantiene y también la energía, no hay transferencia ni calor. Entonces, el proceso estudiado es el modelo clásico de reducción de estaño en presencia según condiciones de crudo resultante. Esto con el objeto de garantizar un nivel de pureza de este y garantizar el funcionamiento del sistema. Ahora, producto de la evaluación analizada, se determinó que en el modelo hay una masa que se mantiene constante, que es 687 kilogramos, y la energía también se mantiene, que es 2.13.02 megacal. La base teórica, en este caso, vemos que se llama balance. Balance en procesamiento de minerales engloba todos los cálculos metalúrgicos que se efectúan en una planta concentradora para evaluar técnica y económicamente el proceso de concentración por flotación en este caso. En una planta concentradora generalmente se efectúan dos tipos de balances. El primer balance, balance metalúrgico o contabilidad metalurgia, y el segundo balance, balance de materiales. Entonces, en este caso, nuestro balance va a ser balance metalúrgico. El balance metalúrgico, en donde va a verificar el balance o contabilidad metalúrgica, que se enfoca en la planta concentradora para determinar la conservación de la masa y la conservación de la materia. Recordemos que en la materia y tanto en la masa, recordemos que el calor que ingresa en el sistema es el balance térmico. Es el cálculo sumamente útil para los tipos de hornos, ¿no? En este caso, este proceso de reducción de estaño se va a realizar en un horno. Ahorita vamos a explicar cómo es el sistema tal, ¿no? El balance térmico de un horno varía fundamentalmente de un horno continuo a un horno discontinuo. Bueno, ese detalle, la teoría, los procesos en que temperatura del horno, me detalla sobre el horno, ¿no? Que se va a emplear la energética del horno. Ahora, veamos, este es un proceso clásico de la reducción de estaño. Este consiste en una primera etapa, una reducción de condiciones no reductoras para obtener estaño casi extenso de hierro. Luego una segunda parte, si la escoria contiene todavía estaño, vuelve a hacer el reproceso. Este es más que todo el escenario. Es la primera fusión. La fusión de que entra y luego se obtiene la escoria. Si la escoria aún mantiene las condiciones de estaño altas, nuevamente sigue la secuencia. Nuevamente pasa acá. Y nuestro enfoque va a ser basado en este primer punto, primera fusión. En la primera fusión se va a evaluar en el análisis, ¿no? La teoría para no recurrir a la formación de cabezas es someter a la escoria a la primera fusión reductora o a volatilización por sulfuración, descartando escorias finales cuyo objetivo es alrededor de 0.2. O sea, lo que se tiene es 0.2%, ¿no? Ahora de estaño. Si este 0.2%, si esta primera fusión, el rango es mayor a 0.2, vuelve a seguir la secuencia. Elaboración del diagrama de bloque y flujo de proceso. Bueno, este es netamente el flujo de proceso, ¿no? En esta primera reducción va a entrar concentrado de la mina colorada a 200 kilogramos, concentrado de la mina relámpago, arena 12 kilogramos, caliza 81, carbón 44. Y va a pasar por un horno de reducción de estaño, en un proceso clásico de reducción de estaño, y va a obtenerse gases, va a obtenerse crudo de estaño y una escoria, ¿no? Descripción de la planta industrial. Vamos a escribir la planta industrial. Bueno, la planta industrial realiza el proceso de reducción de estaño a partir de concentración de elementos de baja ley, refinando estaño primitivamente electrológica. Como en su momento lo indiqué, en el proceso de reducción, luego va a pasar a generar polvo, los gases, escoria y el estaño crudo. Ahora, en este punto de aquí hay que entender, si en este proceso sí hay lo que es el tema de una conversión o una conversión química. Aquí sí se ejecuta una conversión química.
En la planta se presenta dos tipos de línea de función, la línea de función de estaño y línea de función de soldadura. Nos referimos a la planta, ¿no? La planta, esta empresa es la empresa de Potosí. Ahora, en ambas líneas se procedía con el criterio de extraer la máxima cantidad de estaño de la alimentación en una sola etapa. Este es claro, este es como sigue la secuencia, ¿no? Primero una reducción y luego la bolitización. Varios aspectos que se consideraban negativos, pero obviamente eran oportunidades de desarrollo. Ok, dice aquí. El horno eléctrico para reducción. Se talla el horno eléctrico, ¿no? Es un horno empleado de horno en forma cubiloide que se utiliza para cargar el material y lograr los elementos requeridos, ¿no? En este caso la reducción de estaño. Descripción del proceso de producción. Bueno, acá vamos a escribir el proceso. Es un horno eléctrico para la función reductora de concentrado de estaño. Se mezcla de materiales procedentes de dos minas diferentes en las siguientes proporciones. Recordemos la mina de color y la mina relámpago. 200 kilogramos concentrado de estaño de la mina 200 kilogramos concentrado de estaño de la mina colorada y 350 kilogramos concentrado de la mina relámpago. Como fundente se añaden 12 kilogramos de arena y 81 de caliza. Como reductor se utiliza carbón vegetal, que se encarga al horno a una cantidad de 44 kilogramos. Como reductor se utiliza carbón vegetal que se encarga al horno a 44 kilogramos. La composición de los diferentes materiales se muestra en la siguiente tabla. Y aquí está, ¿no? Esto es más que todo la composición química de los minerales. Ahora también dice en la parte que el análisis químico del material metálico obtenido es estaño 95%, plomo 1.5%, cobre 0.69%, antimonio 0.8% y hierro 2%. El análisis cuantitativo de la escoria no revela la presencia de cobre, níquel ni plomo. El níquel ni plomo, cobre ni plomo. Realizar el balance de materiales del horno, tanto balance de materia como balance de calor, no balance de energía en este caso. Luego sea la composición de los materiales que ingresan. Esta es la composición de los materiales que ingresan. Esta información es fundamental ya que me permite determinar la composición de cada uno de los elementos dentro de los materiales. Ahora, el horno se encuentra a 1200 Celsius al final del proceso. El metal después son colocados del horno a la temperatura, en tanto que los gases abandonan el horno a 1000 Celsius. El proceso dura 6 horas y la potencia suministrada al horno en el tiempo es de 217.81 kilowatts. Ahora, recordemos también que aquí tenemos que, en el caso de la energía, homogeneizar las unidades. Por eso hay mucho cuidado al momento de definir las unidades, ¿no? Pero en todo caso, si es que hay un cambio de unidades, sale el factor de conversión respectivo. Bueno, me pide realizar el balance del horno. Entonces, para eso nos vamos a basar en el Excel que está indicado aquí. Este es el Excel. Bueno, como se explicó en su momento, este es el problema, como pues se puede ver aquí en la parte superior. El primer punto para todos los problemas enunciados y que nos necesitarán es el tema de la descripción, describir el proceso como tal y posteriormente la gráfica del proceso. Este es el diagrama del modelo, del modelo. Va a entrar lo que es el concentrado de la mina colorada, el concentrado de la mina relámpago, la arena caliza, también carbón y se va en el horno de estaño de reducción y se va a obtener horno de reducción de estaño y se va a obtener gases crudo, gases, estaño y escoria. Calcular los kilogramos de elementos que ingresan en el horno. Ya. Para el concentrado de la mina colorada se obtiene que peso es 200 kilogramos. El análisis químico de esta cantidad de análisis químico de este concentrado de la mina colorada se obtiene de que en base a los porcentajes que tengo en la parte superior, más estos valores, tengo que en un concentrado de la mina colorada, en estaño, en los 200 kilos hay 110.4 kilogramos, 1.8 kilogramos y así sucesivamente. Esta información, ¿cómo la he obtenido? He multiplicado el concentrado indicado en la parte superior por este 200. Para el concentrado de la mina relámpago, tenemos el peso que es 350 kilogramos por la composición química, que es esto de aquí. Para la arena, tenemos el peso que es 12 kilogramos y utilizamos la tabla indicada en la parte superior donde especifica la composición química por los componentes que ingresan, ¿no? Igualmente sacamos esto para la caliza.
para el carbón. Entonces, al momento de poder obtener esos elementos que están dentro de estos componentes, podemos obtener aquí el análisis químico detallado de cada uno de los elementos, ¿no? En este caso, cuánto ingresó en total de estaño, de plomo, de cobre, de hierro, de antimonio, de óxido de silicio, de óxido de aluminio, otros humedad, carbono y óxido de calcio. Ya. Luego, para obtener el peso porcentual de los elementos por unidad, lo único que se hace es, bueno, ya esto de aquí son los componentes de los productos que están entrando en el proceso. Ahora se debe cumplir la ley de que los procesos, de que los elementos que entran tienen que ser igual a los elementos que salen. Esa ley es la ley de la conservación de la materia. Ya, ahora, entonces para eso tenemos que el peso del crudo está definido como X y su contenido metálico es el 95% de estaño, plomo es 1.5, cobre 0.69%, hierro 2 y antimonio 0.8. Para la escoria que hemos definido como un peso de I, tenemos el contenido metálico, el cual no nos brindan, pero podemos expresarlo con unas letras y el problema lo que se va a obtener es también ese contenido metálico, ¿no? Para el gas igual, ¿no? Expresado como Z, el contenido metálico tenemos dióxido de carbono H2O. Entonces, por conservación de la masa, tenemos que el cobre que entra tiene que ser igual que el cobre que sale. Nosotros por dato ya tenemos el cobre que entra, ¿no? Que está definido aquí en la parte superior, acá, el cobre que entra, que es 1.8. Ahora tiene que ser igual que el cobre que sale. Entonces vemos acá en nuestras tablitas y vemos que en el único caso donde hay una salida de cobre es en este componente acá, 0.26% de X, que es estaño. Entonces, al aplicar esto tenemos que la cantidad de crudo estaño que ingresa es X, que es 290 kilogramos de crudo estaño. Entonces, para eso podemos actualizar la composición del crudo estaño. Aquí está actualizada la composición del crudo estaño. Luego, ¿qué más podemos considerar? Luego el estaño y el hierro se distribuyen entre la escoria y el metal. Entonces, al momento de ya poder sacar esta composición, tenemos que estaño y hierro. Entonces, ahora lo que queda del estaño, ¿qué es? Lo que queda del estaño es este valor que entra menos lo que hemos obtenido ahora, que es este aquí. Igualmente, el hierro, ¿qué sería? ¿Qué composición de hierro sería qué? Sería este valor que entra en el sistema, ¿dónde está por aquí? El valor que entra en el sistema, que está en la parte de aquí, menos este valor que sale. Ahora, ¿por qué justo solamente defino estas dos variables? Porque el hierro y el estaño son cruciales porque esos compuestos son los que van a estar dentro de la escoria, porque no van a estar ni en los gases ni en el concentrado de estaño. Entonces, el antimonio se distribuye entre el metal y el gas. Acá tenemos que el antimonio se distribuye entre lo que ingresa menos lo que ya yo calculé, que es esto de aquí. Luego, sí, las reacciones que forman la escoria, aquí está. Hierro y bueno, el hierro caso también está el estaño. Los peróxidos que se forman en la escoria estos son los peróxidos que se forman en la escoria. ¿Cómo he obtenido eso de aquí? De una manera muy simple, ¿no? Yo tengo vamos a ver, ¿cómo sale esto de aquí? Vamos a obtener cómo se obtiene su valor de aquí. Recordemos que esos son lo que se obtiene en la escoria. Vemos que el estaño va a obtenerse de la siguiente manera, ¿no? De esta cantidad que hay aquí y le resto esta cantidad, que recordemos que tenemos el valor de X, por lo tanto tenemos un valor de estaño. Ahora, ese valor de estaño es este monto de aquí, es 14.95, por eso en la parte superior lo primero lo calculé, porque decimos que esos son los elementos de la escoria. Ahora, está dentro de la relación de la escoria, por tanto, mediante un balance estequiométrico, definimos que si el estaño dentro de la escoria, antes de hacer su oxidación, ha tenido una concentración de 14.25,
Ahora, ¿cuánto es el resultado del óxido de estaño? Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos, lo dividimos entre el peso atómico del estaño lo multiplicamos a su vez por la suma de los pesos atómicos de los dos componentes. Y eso es lo que se ha realizado. Igualmente el hierro. En el hierro tenemos 65.04. Ahora, lo que me va a obtener por reacción química es óxido de hierro. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que entra 65.04. Entonces tiene que salir 64.04 hierro, así sea como compuesto. Entonces calculamos aquí el valor o el peso del compuesto mediante cálculos estequiométricos. Entonces, este valor es 65.04 dividido entre el peso atómico del hierro multiplicado por la sumatoria de los pesos atómicos del hierro y el peso atómico del oxígeno. Y luego silicio, ¿no? Silicio, ¿cómo lo tengo silicio? Bueno, silicio se obtiene directamente, ya que vemos que ninguno de los componentes, a excepción de la escoria, había silicio, entonces el silicio se obtiene directamente, óxido de silicio. El óxido de calcio, el óxido de calcio, bióxido de silicio, el óxido de calcio, el óxido de calcio se obtiene directamente, porque solamente vemos que en la escoria es donde se produce óxido de calcio. El trióxido de aluminio. El trióxido de aluminio vemos que solamente va a presentarse la escoria, por tanto ya tiene un valor directamente. Y otros óxidos, ¿no? Y otros óxidos que está por aquí. Que muy bien sale, recordemos como esto de aquí menos el componente estaño que lo hemos detallado, ¿no? Que hemos detallado aquí. Entonces esta resta menos esto da la distribución. Esto de aquí, estos pesos. Ahora, producto de esta asignación de pesos, nosotros podemos determinar los pesos que tienen los gases, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno entra el oxígeno que hablo, el H2O, está entrando 19.52. Vemos que solamente se va a difundir en lo que son los gases. Igualmente el óxido de calcio entra para gases. El calcio hay conversión. Entonces el calcio que queda es igual a este valor menos el calcio que hay en la escoria. Entonces, menos el calcio que hay en la escoria. Vamos a ver acá. ¿Cómo sería esto aquí? Entonces yo tengo cuánto es el calcio de la escoria, ¿no? Entonces acá tenemos cuánto es el calcio de la escoria. Vemos que aquí tampoco no hay calcio, no hay calcio. Entonces el calcio de la escoria es igual a este 41.91. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por balance estequiométrico, ¿no? Tenemos este valor que es el valor del cálculo del peso que hay de calcio en la escoria, que es 41.91. ¿Qué hago? Por estequiometría lo voy a dividir entre el peso atómico del calcio, que es 12, y eso lo multiplico por la suma del peso atómico el calcio más el óxido. Entonces aquí tengo este valor. Entonces con esto hallo los kilogramos. Recordemos aquí que el concepto es básico. El concepto es, si yo tengo este componente 20 unidades y al momento de que yo tengo este componente 20 kilos y al momento que se transforma, que se une con otro elemento químico, este elemento va a mantener sus 20 kilos, pero al momento de hacer la combinación con otro elemento químico, recordemos de que si esto está como 1 en moles, el otro elemento químico, si esto está como 1, el otro elemento también está como 1, entonces tienen que mantenerse esas unidades. Por lo tanto, si este de aquí se presenta CO2 o dióxido de carbono, entonces tiene que mantenerse esta condición. ¿De qué? De que el kilogramo de carbono que entra
tiene que ser igual al monto de carbono que sale. Entonces, pero en este caso están saliendo como una combinación, entonces con esto podemos hallar, estoquiométricamente podemos hallar el, el peso, ¿no? Sería el peso del carbono entre su peso atómico, todo eso multiplicado por calcio más 2 pesos de oxígeno, ¿no? Ahora, el peso del trióxido de, de antimonio, ¿cómo calculamos? De manera simple, igualmente, ¿no? Vamos a calcular cuántos los kilogramos de antimonio que hay en el medio. 3.3 menos 3.3 menos el valor de esta resta, ¿no? 3.3 menos 2.1. Es quitar la cantidad de antimonio. Antimonio se divide entre qué? Entre antimonio que ingresa, kilogramos de antimonio entre 2 por peso atómico del antimonio, debido a que este participa en 2 unidades que está aquí. Eso por 2 por peso atómico del antimonio más 3 por oxígeno. Aquí está. Entonces, con esto ya tenemos los kilogramos del componente del gas. Entonces, aquí lo procedemos a sumar. El peso de los gases es 164.646. Ahora, recordemos que aquí las condiciones son las siguientes. Hay una conservación de la materia, por tanto, la materia que entra tiene que ser igual a la materia que sale. Entonces, ¿cómo verificamos esta condición de aquí? Es la siguiente, que la materia que entra producto de la concentración de la mina colorada más la concentración de mina rápido más la materia de arena, caliza y carbón natural o carbón vegetal tiene que ser igual al peso de los gases, peso de crudo de estaño y peso de escoria. Tenemos esto por dato, tenemos esto por dato y tenemos esto por dato. Acabamos de hallar los gases y hace un momento hallamos el peso del crudo de estaño. Después podemos hallar el peso de la escoria, que es 2502.4. Ahora, luego, ¿qué más podemos hallar? Entonces tenemos los valores del crudo de estaño, tenemos la escoria y los gases. Tenemos cuánto es su peso. Para producto de eso podemos hallar, obtener cada uno del componente químico de cada uno de estos compuestos. Así tenemos que para el crudo de estaño, el peso 260, tenemos acá los pesos de cada uno de los elementos que está dentro del crudo de estaño. Para la escoria, que es 250.4, tenemos acá el peso de cada uno de estos elementos, ¿no? Para los gases tenemos aquí el peso de cada uno de sus componentes. ¿Cómo lo obtenemos? Simple. Multiplicamos este peso que ya hemos obtenido en la parte superior por su componente metálico. Ahora, para calcular el componente metálico que vendría a ser, si fuera un líquido, la concentración, en este caso es la proporción, ¿no? Lo podemos sacar aquí. Tenemos el peso de la escoria y dividimos este peso de aquí entre, o este peso de que está acá, entre este valor. Aquí está. Luego de la conservación de la masa, que podemos indicar que la masa que ingresa tiene que ser igual a la masa que sale. Y eso se puede comprobar rápidamente y lo compruebo en la parte superior. Eso, entonces, tenemos detallado que la masa del sistema es 687 kilogramos, habiendo una expulsión de gases de 174.6. Pero a pesar de eso hay una conservación de la materia. Ahora vamos a ver la conservación de energía. Recordemos que la condición es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora, el calor proporcionado por la energía eléctrica, hay unos detalles que es 207.8 kilowatts. Ahora, este es el calor proporcionado por la energía eléctrica. Ahora, yo lo que voy a hacer, o la energía proporcionada por la energía eléctrica. Ahora lo que voy a hacer es hacer un factor de conversión. Recordemos que 859.824 kilowatt, kilocal es igual entre un kilowatt. Ahora, el calor proporcionado por la energía eléctrica es 187.270 kilocal.
Por el calor proporcionado por la escoria. Recordemos que la escoria en la reducción de estaño tenido una reacción química. Entonces, esta reacción química se ha generado un grado de una variación de entalpía, que es menos 6.910 kilocal por kilomol. Y también en el caso del óxido de calcio es menos 28.910 kilocal por kilomol. Entonces, en este caso, para que las reacciones son exotérmicas. Por esta razón, el calor de la formación de escoria se considera dentro de las partículas de calor recibido. El número de kilomol de cada uno de los constituyentes y los peróxidos que le forman la escoria se presenta aquí. Entonces ya tenemos los pesos de cada uno de los componentes que están dentro de la escoria, que lo hemos detallado en la parte superior. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos aquí es obtener los kilomol de cada uno de los componentes. ¿Cómo obtenemos los kilomol? Simple. Dividimos el peso entre entre peso atómico. Entre suma de peso atómico. Entonces acá tenemos los kilomol. Kilomol de óxido de hierro, dióxido de silicio y óxido de calcio. Ahora, todo el óxido de hierro se encuentra combinado en el dióxido de silicio, formando el componente fayalita. El número de kilomol de dióxido de silicio. Entonces, recordemos que hace un momento indicamos que estos elementos son exotérmicos, ¿no? Entonces, tenemos que el F combinado con feo es esta cantidad. A ver, ¿por qué esta cantidad? Simple, porque yo tengo aquí, recordemos en esta proporción, dos de estas unidades más una de estas unidades más dos de estas unidades. Entonces, se mantiene la relación estequiométrica de aquí es 2 y aquí es 1. Por lo tanto, el valor combinado o la cantidad de kilomol obtenida es este número de moles que está aquí, lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener la relación estequiométrica. 2 moles y acá un óxido de silicio. Óxido de silicio, entonces, dióxido de silicio, entonces debe tener la mitad de moles que el óxido de hierro. Aquí está. Ahora, entonces ya hemos utilizado ese combinado de dióxido de silicio con el óxido de hierro. Entonces acá ya tenemos un componente tenemos un dióxido de silicio resultante, esta cantidad. Entonces, ¿qué más? Ahora queremos hallar el óxido de silicio que es combinado con el dióxido de silicio que es combinado con el óxido de calcio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vemos la relación estequiométrica entre el óxido de silicio y óxido de calcio. Vemos que la relación es de 1 a 1, entonces el valor de los kilomol de calcio se pone aquí. Esta es la cantidad de moles del dióxido de silicio que es utilizado para el óxido de calcio. Entonces aún podemos ver que tenemos dióxido de silicio libre, que es esta cantidad. Ahora, ¿qué más tenemos? Entonces la mezcla de la escoria tenemos de que los resultantes que son estos valores de aquí, estos valores resultantes son 2 óxido de hierro, la cantidad de moles que hay aquí tiene que ser igual a la cantidad de moles que hay en este componente. Y la cantidad de moles que hay aquí tiene que ser igual a esta cantidad de moles que hay aquí. ¿Debido a qué? Debido a que se debe mantener la condición de mantenerse la cantidad de moles, ¿no? Como recordemos, la materia también no se crea ni se destruye la materia. Luego sea el calor de la escoria. Aquí tenemos los kilomol
y multiplicamos por el factor este es una fórmula, o mejor dicho, este es un valor que nos da el problema, kilocal por kilomol, tenemos kilocal por kilomol. Ya tenemos los kilocales, y acá tenemos, entonces, este es el calor que se emite por la formación de la escoria. Ahora, la fórmula química de los componentes se encuentran encontrados en minas colorada. Ahora estos componentes, o mejor dicho, estos elementos, porque correcto son nombres elementos, o no, mejor dicho, estos componentes, porque es una composición de elementos. Estos componentes en su estado natural no está compuesto por elementos que son libres, sino generalmente la gran mayoría de estos metales tienen una reacción directa con el oxígeno, quiere decir que se oxidan. Por eso, la expresión correcta de cada uno de estos elementos es esta. Entonces podemos identificar aquí, mediante esto de aquí, mediante su reacción estequiométrica, sus pesos respectivos. ¿Cómo era entonces? Si el estaño ha tenido en el sistema tiene un peso de 2601.95, es el peso de estaño. Al reaccionar con el óxido, ¿qué peso tendrá ese compuesto? Bueno, tendrá este peso del estaño entre 119, que es el peso de estaño, más la suma de los pesos tanto del estaño como de 2 veces el peso del oxígeno. Igualmente eso se va a hacer con todo lo demás. Como vemos, en principio hacemos el tema de la conservación de la masa, y aquí multiplicamos por los moles que están en el componente. Recordemos por el análisis estequiométrico. Si lo dividimos por los pesos atómicos combinados, bueno, estoy aquí para apoyar a Juan, porque él es un hombre súper dulce, bueno, muy amable, que ama a su esposa. Siempre está hablando de su esposa, que la ama, que quiere hacer todo por ella. Mira, vamos a ser sinceros. Aquí hay dos cosas problemáticas. Tenemos aquí los kilomol. Número 1. Tú y él han tenido relaciones. Nunca, jamás. Perfecto. Ok. Me lo juras y me lo prometes. 100%. Bien. Segundo. Entonces, el calor de la descomposición del carbonato de calcio, que es este calor de la descomposición del carbonato de calcio. Por acá hacemos aquí, el calor de la descomposición del carbonato de calcio es igual al número de moles del carbonato de calcio que se obtiene, multiplicado por este valor de aquí. El calor de vaporización de agua a 100 Celsius y una atmósfera de presión de 540 kcal por kilogramo. Por lo tanto, tenemos que aquí que el calor emitido por el proceso de vaporización de agua más H de evaporación, que también me dan de dato, ¿no? Que es 540 multiplicado por los moles, o en este caso el peso de agua, ¿no? Que me dan 540 kcal por kilogramo. Ahora, el calor neto de formación del metal está expresado, y la reacción química son isotérmicas y está expresado por esta fórmula, ¿no? Entonces, esta fórmula me identifican cuál es la variación de entalpía. Entonces, para el cálculo del calor de formación del metal se utiliza la composición para el crudo del estaño, ¿no? ¿Cómo hacemos? Acá determinamos el producto de la escoria, el valor de contenido metálico y el peso atómico. Entonces calculamos el número de moles. Ahora, ¿qué hacemos? Esta información me están dando de datos, ¿no? Entonces calculamos la cantidad de calor, multiplicando ¿qué? Multiplicar los moles por este valor, ¿no? Entonces la sumatoria me va a dar la formación del metal. Entonces, el calor sensible. Los valores del calor específico de los elementos constituyentes del metal son 120 ahora. En este caso, esta composición del calor sensible para los elementos del metal, ¿qué hacemos? Contenido metálico, estamos aquí detallado, que es este valor. Recordemos que se mantiene el principio de la materia. Entonces, vamos a ver de dónde procede esa información. La información procede de aquí. Entonces, tenemos los pesos atómicos y número de moles. Entonces, esto multiplicado por el calor específico de cada uno de estos componentes. Entonces, por la gradiente de temperatura, que vendría a ser 1200 por 2.7, recordemos que este calor latente este calor específico está expresado en Kelvin,
Por lo tanto, para hallar tenemos que sumar a la temperatura en Celsius 273, que es el factor, es el monto de conversión, ¿no? Y tenemos acá el calor en kilocal. Bueno, la suma de todos estos componentes, otros elementos constituyentes del metal, me da el calor sensible. Ahora, el calor sensible de la escoria, los valores específicos de los componentes de la escoria están a 1200 Celsius, según como se indica. Igualmente aquí, ¿no? Terminamos su composición. Recordemos que en la parte superior el modo detallado, su calor específico que me están dando de dato, la temperatura, recordemos que es 1200 más 273, porque lo convierto a Kelvin, y ahora la cantidad de calor es la multiplicación de qué valores, del contenido metálico que está en kilomol. El calor, la capacidad calorífica de la temperatura y el calor. Ahora, el calor específico de la escoria es 66.690.3 kilocal. El calor sensible de los gases. El siguiente número es el número de moles de cada gas. Entonces acá tenemos los kilos, acá tenemos peso atómico, entonces con esto podemos hallar los moles, ¿no? Entonces tenemos la capacidad, esta información me están dando la capacidad calorífica. Tenemos la temperatura, y la variación de temperatura, que recordemos que es 1000 más 273, porque la capacidad calorífica me están dando en valores de Kelvin. Tenemos el calor de temperatura. Entonces, producto de eso tenemos ya el balance. El calor recibido, que es producto de la energía que hemos detallado en la parte superior, más calor recibido, ¿por qué? Por la formación de la escoria, donde se encuentra aquí en la parte superior, como podemos verlo, aquí en la parte superior, por la formación de la escoria, que son los componentes que ingresan. Bueno, este calor recibido tiene que ser igual al calor distribuido. La descomposición de la caliza. Aquí está. Descomposición de la caliza. Evaporación de agua. Y 228. El calor de evaporación de agua son 100 Celsius. Y agosto, 540 kilocal por kilogramo. Entonces aquí está el monto, ¿no? Aquí está el monto del calor generado por la vaporización del agua. Entonces, la formación del metal, vamos a ver los cales por la formación del metal. La composición para el crudo del estaño, la formación del metal. Entonces, como hemos hecho 2.632.53. Igualmente se hace lo mismo para el momento del calor sensible de la escoria, el calor sensible de los gases y otras pérdidas más. Entonces, vemos que aquí se mantiene la energía, entonces, en forma de calor. Entonces, vemos que el sistema mantiene las condiciones de la energía. Entonces, para resumir, el principio de este trabajo es que me demuestra que materia y energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, se puede evidenciar que en una planta reductora de estaño, igualmente se cumple la condición.